Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes Martínez, tengo 42 años de edad, soy estudiante de licenciatura en Relación del Trabajo en la UBA. Soy de Misiones, pero estoy acá en Buenos Aires aproximadamente desde los 15 años. Vivo en San Fernando y creé un proyecto, como es el proyecto del Centro de Orientación para Padres que Perdieron Hijos, porque no encontré un lugar desde que perdí a mi hijo, a mi único hijo, un lugar donde me pudieran ayudar en la forma que puse yo en el proyecto patentado, para que me puedan orientar, capacitar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país que te encuentres, a la hora en donde estés. Queremos darte una cordial bienvenida a Valientes Mujeres, como siempre, y agradecemos que puedas estar del otro lado mirándonos a lo largo de este mundo. Hoy tenemos una invitada muy especial, como siempre, con un caso duro, con esos casos que nos remueve un poco el corazón y también nos hace pensar en qué vulnerables estamos cada vez que nos sucede algo trágico en nuestras vidas. El abuso que se comete a los familiares de víctimas después de un hecho trágico se repite una y otra vez, no solo en Argentina, sino en muchos países. También se revictimiza constantemente al familiar de víctima o a la víctima misma, haciéndole contar una y otra vez su historia y aún así no creyéndole y llevándola a veces a juicios o anulándoselos. Hoy con nosotros nos encontramos con Mercedes Martínez desde Argentina, Buenos Aires, San Fernando, y ella nos va a contar un poco su historia y le queremos dar una cordial bienvenida a Valientes Mujeres. ¿Cómo estás, Mercedes? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes acá desde Argentina y acá estamos. Bien, contanos un poquito, Mercedes, ¿cómo has sido vos víctima de este abuso después de algo trágico que te pasó? Contanos qué fue lo que te pasó y cómo comenzó ese abuso, que a veces no nos damos cuenta, la víctima sobre todo no se da cuenta, pero esto existe. Bien, a mí me pasó lo del incidente de la muerte de mi hijo en el 2006 y yo a través de eso estuve obviamente muy mal, no aceptando la muerte de mi hijo. Caigo en un estudio jurídico, te lo resumo así, en un estudio jurídico donde este abogado, evidentemente su intención de entrada fue captarme como víctima porque se quiso ocupar del caso de mi hijo, muy atento el señor en su momento, ocupándose de mí constantemente, cosa que yo no me daba cuenta porque yo ya venía, lamentablemente, con vivir violencia de género de parte del papá de mi hijo. Entonces, al estar sola, desorientada, vulnerable, mal, no aceptando la muerte de mi hijo, me, es como que esta persona, no sé si lo puedo nombrar porque está la denuncia. Si la denuncia está y si está todo judicializado, vos lo podés nombrar. Bien, se llama Mariano Andrés Bertelli, lamentablemente pertenece al partido de la Cámpora, lo voy a decir, porque fui amenazada después. Eh, Se ocupó de tal forma tan delicada de estar pendiente de mí, como me vio tan mal. No sé ni cómo ni en qué momento, fue un momento tan difícil porque yo paré en el estudio jurídico y esto me es muy difícil porque fui violada en su estudio, no solo en su estudio, en varias ocasiones y en varias oportunidades durante tantos años que yo doy gracias a Dios, a la bendita pandemia, que es cuando yo reacciono a todo esto. Primero, caí en una lesión terrible, lo cual me hace frenar, ¿sí? Yo en mi vida había frenado, desde el 2006 en adelante. Siempre estuve mal, tuve comportamiento de nena, a la defensiva, buscando trabajo, siempre aferrada al trabajo, a una carrera y no me daba cuenta de la realidad.
esta persona se hizo pasar por mi mejor amigo, entre comillas, como supuestamente mi protector, que lo que hacía era buscar, evidentemente, cómo engañarme y tenerme para su satisfacción personal, ¿sí? Pasados los años, yo me doy cuenta en la pandemia de que fui violada en varias oportunidades y lo peor es que yo no me acordaba de eso. Me fui acordando en la pandemia y cuando hice la denuncia yo no lo podía aceptar. A mí me costó horror aceptar que fui violada por la persona que decía protegerme y cuidarme. Y lo peor es que cuando hago la denuncia, entré medicada, en estado de shock, además de sentirme tan mal y no poder aceptar ante semejante reacción lo que me pasó, me sentía negada a la misma. Fui hostigada por el sistema judicial, que me demandaron por injuria y calumnia, lo mismo, tanto él como esta señora Yotenjo Sánchez. Tuve acoso judicial, persecución, estando yo en estado de shock, que no entendía nada, me expusieron a un juicio oral, en lo cual salí sobreseída de todo, y yo reacciono 3 semanas después de lo que ellos me hicieron, y no podía creer y aún así estaba como muy, muy mal. Fui expuesta a tantos abusos del sistema judicial, todo para proteger a su colega, que yo la verdad es que estoy indignada con el sistema judicial, sigo buscando justicia, sigo recorriéndome, digamos, pero la verdad es que es lamentable. Y todavía lo estoy trabajando. Ujú. Sí, yo te escucho y pienso, ¿no? En toda la situación que atravesaste. Estamos hablando de la muerte de tu hijo. ¿Tu hijo cómo fallece? ¿Cómo muere? A mi hijo prácticamente me lo arrebatan de la mano, un microescolar que lo pisó y lo llevó por delante y casi muere en mi brazo, camino al hospital, que fue muy traumático para mí. Sí, Eh, imagino. Imagino. Estamos hablando desde el 2006 con este hecho trágico de la muerte de tu hijo por tránsito, por negligencia. Para mí no son accidentes, son asesinatos. Imprudencia, son falta de ser profesional, no estar atentos. Hay muchos factores que llevan a que estas personas cometan estos delitos a un volante. Después de esto conoces a este abogado que se ofrece para ayudarte al caso y hizo algo sobre el caso de tu hijo. no, No hizo nada. yo tuve que revocarle el poder después y poner otro abogado que se ocupó del caso, por suerte es un excelente profesional. Eh, y él siguió constantemente llamándome, buscándome. Según él era para protegerme, para cuidarme, porque yo no sabía ni dónde estaba parada, evidentemente, y es así, no sabía dónde estaba parada. Claro. Eh, Cuando, de hecho, abusó de mí hasta febrero del 2020. Estamos Fueron hablando desde el 2006 al 2020. O sí, sea que él toma el caso, no hace nada, vos tenés que revocar, enviárselo a otro, y él aún continúa al lado tuyo de esta forma, manipulándote a través de la amistad, de la intención del cuidado, de la protección, y en esto empieza a aparecer los abusos, ¿no? Comienza a tener abusos con vos. ¿Por qué vos nos estabas él, contando, vos estabas medicada? ¿Quién te medicaba? ¿Quién fue que te llevó para la medicación? no, la medicación me llevó el tema de cuando reaccioné lo de la muerte de mi hijo, Ujú. paré la guardia, me tuvieron que inyectar, mandaron psiquiatra, psicólogo y estuve muy dopada. Exacto. Entonces vos estabas bajo estos efectos, ¿no? Médicos y este era el momento en que aprovechaba, ¿no? En el momento en que más, Claro, más vulnerable te encontraba para hacer estos actos, ¿no? Vos nos estás contando que en el 2020 ha sido muy importante para la historia del mundo de todos, ¿no? De todos. Nos ha abierto un panorama nuevo, a muchos despertó, a muchos los durmió,
hemos perdido seres queridos a través de la pandemia, pero en este caso, que tiene que ver con el abuso de las mujeres, que fue como que despertó, a muchas mujeres estaban encerradas con sus violadores, con sus abusadores, con sus golpeadores, con sus manipuladores. En este caso, para vos fue un despertar, un darte cuenta de lo que estaba pasando. Contanos cómo fue. Claro. Bueno, él siempre estuvo pendiente de mí. Lo que yo no entendía el por qué él evitaba cruzarse con mis entornos, ¿sí? Nunca entendí, lo entendí después con el tiempo, o sea, haciendo terapias y todo eso, y ahí es como que me fui dando cuenta el por qué evitaba cruzarse con mis entornos, el no querer que yo me recupere y que vaya a un psicólogo, porque me decía, si vas a un psicólogo es porque no está bien y te sentí culpable por la muerte de tu hijo, el burlarse de mí, de cómo me expresaba, o cuando yo me ponía mal y lloraba, porque era como muy, según él, muy histérica, muy loca, me decía, ¿sí? Y me decía que tome alcohol. De hecho, me traía, me facilitaba el alcohol. Ujú. ¿Para qué? Para abusar de mí. Imagínate que yo reaccioné a varios abusos. Y para mí era mi mejor amigo, mi contención, ¿sí? Y encima, no solo fue eso, sino que no quería que yo trabajara ni que nadie me diera la oportunidad de trabajar bien, porque decía que para qué si no me podía expresar, que no podía hablar, que él se iba a ocupar de todo y que simplemente haga los trabajos así como de moza, atención al público. Es como que me tenía controlada todo el tiempo, ¿sí? No vivía conmigo, yo no sabía dónde vivía, no sabía la dirección de su casa, no sabía el teléfono de él, el que me llamaba era él, y yo siempre cuando me llamaba aparecía desconocido o privado. Nunca entendí por qué. Nunca le pregunté tampoco, nunca se me cruzó. Vos sabés que yo te escucho y parece como, viste, algo como muy macabro, ¿no? Como una persona muy oscura, una persona con... Bueno, podemos ver, por lo que contás, algunas de las características que tiene desde un narcisista, bueno, estamos hablando de un abusador, estamos hablando de alguien que manipulaba constantemente tu persona, tu accionar, tu entorno, ¿no? No queriendo estar en ese entorno, no haciéndose partícipe de un montón de cosas y no demostrando quién era tampoco, porque si no no sabías dónde vivía, no sabías esto, no sabías lo otro, ¿no? Tenía muy bien manejado, muy bien llevado todo para que vos solo permanecieras en ese lugar y él pudiera abusar de vos cuando él lo quería, ¿no? Contame, en este juicio que te hacen a vos por injurias, calumnias, injurias, ¿qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él Como se que yo, presenta, él está? no, nunca dio la cara ni él ni la mujer que me demandaron por injurias y calumnia. Ujú, Es más, ni siquiera entendía el por qué me habían demandado, porque mi teléfono en ese momento fue hackeado, como la computadora, ujú. recibía acosos sexuales por teléfono, eh, casi me vuelvo loca, en serio. Lloraba todo el tiempo, estaba asustada, llamaba al 911, pedía ayuda a medio mundo, creo, porque estaba en shock. No podía creer que me pasara cosas que nunca en mi vida me había pasado, el tema de recibir pornografía en mi teléfono, acoso, llamada. Un día me videollamada y yo estaba justo en clase con mi compañera y digo, bueno, capaz que alguno de mis compañeros, ¿no? Miro así y un hombre tocándose el pene haciendo semen. Sí. Mm. Fue terrible, la verdad es que la pasé muy mal, no solo fui hostigada, Sí, acosada por claro, un acoso teléfono. psicológico. Yo creo que cualquier mujer que nos esté escuchando, o cualquier hombre también, ¿no? Que haya sido víctima de abuso, sabe lo difícil que es para una persona estos momentos, ¿no? Estas cosas, esta violencia gráfica, verbal, que genera un temor, ¿no? Genera un temor, genera una inseguridad. Es algo que solamente aquel que ha padecido estas situaciones sabe lo que significa tener ese acoso constante que tenga que ver con el área sexual también, ¿no? Eh, Qué difícil momento. Salís absuelta de esto. Sí, quedé absuelta y sin antecedentes, de hecho el juez se asustó, imagino yo, porque yo fui y no entendía nada. Yo entré como en un juicio en contra mía como si entrase en una esterófila. Ujú, Ni siquiera lo reconocía el juez.
No entendía nada, yo estaba con el tema de la denuncia de abuso y ellos me estaban demandando por injuria y calumnia. Presento pruebas donde me habían hecho pericia en el 2013 y yo tenía una incapacidad del 66%, de lo cual yo no estaba informada. Ujú. Este abogado de mi hijo que llevó a cabo después el juicio, evidentemente se dio cuenta de lo que estaban armando, que fue manotazo de abogado, trampas, difamaciones, injuria, hacia mi persona, en lo cual decía que no era mi abogado, cosa que el fiscal es investigar el expediente donde está el tema de mi hijo y te das cuenta, ¿sí? Nada de eso hicieron, nada. Fui expuesta, perseguida, acosada, todo por el sistema judicial de San Isidro. Bueno, yo salgo absuelta, presento el tema de la pericia que me hicieron en 2013. Presenté, me acuerdo que un papel más, y de repente veo mis manos temblar. Y yo estaba re pálida, re ojerosa porque estaba medicada. Estoy acompañada por una mamá en duelo, a quien agradezco. También por una víctima de abuso sexual, víctima del mismo juez, que después nos dimos cuenta. El juez es Andrés Martín Mateo, el que se atrevió a exponerme, el juzgado número 1 correccional de San Isidro. Y la verdad es que cuando yo quise hablar con el juez, me acuerdo que me temblaba la mano y sentí un calor en el cuerpo, y veo que la mano del juez para todo, y de repente veo nublado, no vi más nada por unos segundos. Y me acuerdo que mi terapeuta alternativa, que es Noelia Mayra, una de las víctimas también del mismo juez, y a su vez también víctima de abuso sexual agravado, me empezó a tocar la espalda y a acariciar, y bueno, de repente el juez me dice, quédate tranquila, salí absuelta de todo esto, no te van a quedar antecedentes, quédate tranquila, quédate tranquila. No entendía nada yo. Me dieron las manos, no sé qué cosa. Fue muy loco, Ujú. pensándolo, ¿no? Y muy, Muy ese, vos sabés armado, perdón, fue que muy armado, muy preparado, porque la misma perito Graciela Varelo, ¿sí? Hay que nombrar a los profesionales, entre comillas, que te exponen a estos casos, y cuando son amigos y contactos del mismo sistema judicial que tienen todo arreglado, me decía que yo estaba en condiciones de enfrentar juicio y que la violación fue algo amorosa hacia una mamá en duelo, mm, que fue indignante y vergonzoso y asquerosamente repudiable a esa doctora, ¿no? Me exponen y la verdad es que yo no entendía nada. Cuando yo salgo de ahí tampoco entendía nada. Yo seguía con la bronca de ese violador que encima ni siquiera vieron la cara. que no se presentó. Nunca se presentó, nunca nada. Me pusieron a mí a huella dactiloscópica para ver si tenía antecedentes. Fui tratada peor que una delincuente, ¿sí? Perseguida por el mismo juez, ¿eh? Todo para ayudar a este violador y a su mujer. Y hay algo que hubiese sido a favor tuyo, el que el violador estuviera ahí o el acusado, ¿no? Estuviera presente. Hay algo muy importante, sobre todo, bueno, en este momento no hay juicio por jurado, ¿no? Pero cuando hay un juicio por jurado es muy importante porque el cuerpo habla, ¿no? El rostro demuestra muchas cosas, nuestras manos, nuestra forma de movernos, de actuar, es muy llamativo. Y eso hubiese sido muy importante poder tener a esta persona ahí presente. De hecho, creo que deberían haber obligado a que esta persona esté. Yo sé que las leyes son diferentes en todos los países, y a veces no son favorables para la víctima. Te revictimizaron constantemente, te humillaron, te expusieron ante todos. Aún así, de esto vos pudiste salir absuelta. Una vez que ¿esto qué significa? Que vos estás diciendo la verdad también. Esto significa que estás diciendo la verdad, ¿no? Que no sos una mentirosa, ¿no? Perdón, se cortó recién. Que yo Bien. salí absuelta, la verdad es que yo después le pido a la abogada que me mande Ujú. para ver cómo quedó o en qué quedó todo, y Sí, me dice, fuiste absuelta, saliste liberada de todo. Y yo digo, exacto. pero bueno, ¿hay algo que haya firmado? Porque yo no recuerdo haber firmado nada, solo me acuerdo que, o sea, de repente vi todo oscuro, sentí calor, Ujú. después le digo que salimos de ahí y yo no recuerdo, a mí no me dieron nada. Y me dice, ¿no te llevaste el papel? Que llegaron todos a mutuo acuerdo. Saliste sobreseída, saliste ganando, y
Y también destacar esto, que la abogada que me representó, Natalia Medan, si no me equivoco, la que me pusieron desde ahí, casualmente, habla con la terapeuta pidiéndole, como a mí misma me dijo en su momento, que no hiciera nada penal en contra de Bertelli, porque tenía muchísimo contacto y que todo en San Isidro le iban a ayudar, porque ahí en San Isidro solucionan todo con el tema de los contactos, de los arreglos internos, y que no me hiciera mala sangre. Por lo cual yo sigo con esto, sigo porque yo lo que pedí siempre fue el tema de los penales. Que Claro, investigaran los penales, porque aparte claro. hay testigos falsos, pruebas que sacaron, ¿sí? Investigaciones que jamás hicieron, me quisieron ensuciar a mí, o sea, cosas que no aparecen ni va a aparecer. Exacto. Eh, Después, por Y- otro lado, también testigos que compraron, que mintieron, se contradecían, testigos que no llamaron a testificar. El fiscal Jorge Nocetti Martín cometió terrible error también. Exacto. Entonces vos tenés una nueva oportunidad de poder llevarlo a juicio penal. Sí, yo lo estoy peleando por lo penal, Ujú, por lo perfecto, penal, desde el primer día. Siempre quise ir a lo penal, porque yo no le estoy pidiendo, a ver, yo lo que quiero es que se le juzgue por lo que me hizo a mí. exacto, exacto. Que pague por lo que hizo. ¿Cómo está ese tema, la causa? ¿Cómo está? ¿Comenzó? ¿Va a Mira, comenzar? no, el fiscal Jorge Nocetti Martín decide archivar la causa, de hecho él me amenaza a mí, me dice, te voy a archivar la causa. Ujú, Y le dije que él no podía hacer eso, tenía que ocuparse de investigar, porque yo le pedí que me diera todas las cosas que yo le había pedido por escrito, la llamada, las personas que se comunicaban, por qué fui hackeada de todo lado, quiénes publicaban las cosas, que eran todos amigos y amiga de él y de ujú. esa mujer. Entonces, como que además en esa denuncia no está solo Mariano Andrés Bartelli, está Osvaldo Lazzari también por abuso sexual denunciado. Y el fiscal me amenaza y me dice que me iba a archivar la causa. Simuló, entre comillas, investigar 2 o 3 meses más, se extendió, trajo un par de testigos que se vendieron, que mintieron, se contradecían, y hay prueba de la misma que presenté yo. Y decidió archivar la causa, dice, no por ser inocente ni nada, que no niega el fiscal que pudo haber sido un abuso, pero que no hay suficientes pruebas como para seguir avanzando hasta que no aparezca nueva prueba, archivaba la causa. Claro. Entonces yo fui a pedir en San Isidro, en la parte de apelación, que se desarchive la causa, sin abogado, sin nada, porque no me pusieron nunca un abogado penal. Voy a pedir que se me desarchive la causa, el fiscal general que está a cargo de John Broya, me atendió otro fiscal, mi causa vio en menos de 24 horas, me contestó y que compartía con el fiscal Jorge Nocetti. Entonces yo tuve que ir a La Plata, hace menos de un mes que fui a La Plata, fui a comisión bicameral de enjuiciamiento, donde presenté un escrito y de ahí me mandaron a Cámara de Diputados, que es la mesa de entrada, y de ahí va a pasar a comisión bicameral de enjuiciamiento, donde están denunciados obviamente el fiscal Jorge Nocetti Martín, el juez Andrés Martín Mateo, los contactos, las relaciones, hay 2 causas ahí. Uno, por lo del abuso sexual, y otro, que también denuncié a los Andretti y los políticos de San Fernando por otros abusos que hicieron, no sexual, sino otro tipo de abuso. Y también está bueno aclarar que hay varios tipos de abuso, ¿no? Sí. Contanos, que sabemos que hay muchos tipos de abuso, no solo el sexual, el constitucional, el judicial, tenemos el psicológico, tenemos bueno, son muchos. Bueno, yo no solo tuve violación carnal, sino que tuve abuso psicológico, Ujú. físico, de todo tipo por este abogado. Hizo de todo. Emocional, sí. No, Ujú, no, la parte institucional, a lo que vamos es del municipio de San Fernando, tanto Luis Andretti, cuando yo estaba muy mal, me acuerdo que yo me había quedado sin trabajo en Andreani Logística, que yo trabajaba cuando falleció mi hijo. Voy a buscar trabajo y le pido, de hecho, que por favor me ayudara, me dio una mano por tema laboral. En ese momento no era intendente, pero me expuso a mí y expuso mis cartas
Y de hecho se comprometió que cuando ganara las elecciones y llegar a intendencia, me hizo militar, llegar a intendencia, me prometió no solo el trabajo, el gran puesto según él, sino una casa. Bueno, el señor ganó las elecciones, yo milité para él. ¿Qué hizo? Se lavó las manos, nunca dio la cara. Yo lo único que pedía era un trabajo. Yo obviamente que busqué trabajo por mi cuenta después. Y después su hijo también, ¿no? Su hijo Juan Andreotti, a quien ya sabía de mi situación, sabía lo de mi hijo, sabía todo de lo que me pasó. Y yo le pedía todo el tiempo laburo, me acuerdo en la pandemia. Pero yo estaba mal cuando le pedía laburo. Es como que le decía por qué necesitaba trabajo y que yo no dependía de nadie. O sea, estaba sola y estaba en un momento terrible, en shock y que quería trabajar. Lo más gracioso era que yo quería trabajar, pero a su vez no me podía bajar del departamento porque estaba con un ataque de pánico terrible por las amenazas y los abusos que sufrí. O sea, Exacto. todo ese tipo de lo que se aprovechan los políticos, los poderes políticos de una persona vulnerable para llegar al poder mismo, ¿no? Ujú. Después lo que hacen es lavarse la mano. No son capaces de capacitarte, orientarte y acomodarte en el ámbito laboral. Que O, todas mujeres o o todas personas. derivarte a los organismos correspondientes si ellos no lo pueden hacer. Estas personas están también en este pedido de justicia que llevaste a La Plata. Ellos tienen, claro, en La Plata llevé por los casos de discriminación de parte de los Andreotti, tanto Luis Andreotti como Juan Andreotti, y estaba a cargo del fiscal Muxo, de Vicente López, Alejandro Muxo. No sé qué pasó, yo creo que entre los fiscales y el poder político, viste cómo se manejan lamentablemente, yo te soluciono, arreglamos todo, la callamos la boca y es así. Exacto. Y cuando las personas nos escuchen o escuchen, muchas personas, yo entrevisto a mucha gente en muchos países. Hay mucha gente que no quiere hablar, o tengo muchísimos chats con personas que me cuentan sus casos, pero que no quieren hablar por temor. ¿Qué es lo que hizo que vos, Mercedes, no tengas ya temor? ¿O el temor existe? Yo hoy no le tengo miedo a nadie, porque yo no tengo nada que ocultar, yo no hice nada malo, no fue mi culpa. Sí estoy en proceso de recuperación porque es muy difícil todo, pero yo creo que no tienen que tener miedo. Mm. Yo no tuve miedo porque evidentemente estando en shock hablé, me grabé yo y hablaba evidentemente hay cosas que no me acuerdo, que algunas cosas las pude borrar, otras no, no lo sé. Creo que el grado del cinismo, del mismo abuso del sistema judicial, lo que me hicieron a mí y que yo pude abrir los ojos, ¿sí? Y decir, si esto no me hacen a mí, imagínense personas que están en peor condiciones que yo y además de eso, no tienen que tener miedo a hablar, porque todo lo malo por lo menos a mí, todo lo malo que me pasó, ya me pasó en la vida. Yo no tengo nada que perder. Nada, al contrario, hay que desenmascarar a este tipo de lacras narcisistas, violadores que no deben estar sueltos y el sistema judicial tiene que hacer el trabajo que corresponde. Los poderes políticos no tienen que abusar de personas vulnerables. Es lamentable, vergonzoso, indignante y repudiable. Que no tengan miedo, que no tengan miedo, que vaya con el pecho enfrente, que acá estamos entre todos, no vamos a apoyar, pero que no tengan miedo. Te agradezco por tu mensaje para estas mujeres y para estos hombres, porque también existen hombres que están padeciendo este nivel de abuso, ¿no? Este nivel de acompañamiento entre delincuentes, ¿no? Que se apañan, que se apoyan, que ocultan. Es muy valiente de tu parte poder expresarte, poder decir la verdad, poder poner ¿no? Como yo digo siempre, poner el rostro a nivel mundial, porque este programa se ve por todo el mundo y estamos muy agradecidos por eso, por nuestra audiencia. Y, y decirle a estas mujeres también, sí, a estos hombres que se animen a denunciar lo que les ha pasado y sin ningún tipo de temor, porque si no hablamos, si no denunciamos,
las cosas continúan y continúan y la corrupción se implanta de una manera que no la vamos a poder sacar. En la actualidad yo creo que se están tratando de salir adelante con la justicia, ¿no? De alguna manera. El otro día hablábamos con Mercedes, que tenemos otros contactos que han llamado al que hoy en Argentina están nombrando el 134. A muchas de estas personas las respuestas han sido inmediatas, han tenido emails. ah, no sé cómo ha sido con vos, si han podido derivarte o demás. Yo sé que hay Sí. que seguir insistiendo, insistiendo, y sobre todo en este caso que me pareció muy importante lo que contaste, donde tenemos organismos que hoy en la Argentina están de dudosa reputación, ¿no? Que están siendo investigados por corrupción. Creo que es muy importante que utilicen el 134, que se está respondiendo a las víctimas, se está respondiendo a todo aquel que llame. Si no pueden ayudarte en el momento, te están derivando con las correspondientes organizaciones o organismos eh, que tienen que ser, ¿no? Contanos un poco eso. Bueno, lo del 134, la verdad es que a mí todavía no me funcionó mucho porque llamé, me comuniqué con un señor que ni siquiera me dio el nombre, y me dijo que ello era federal y que no se ocupaba de provincias. Que ahí más o menos el trato no me gustó porque primero que no se presentó, ¿sí? Y digo yo, capaz que quedó de la gestión anterior, ¿no? Porque por lo general tienen que Por eso te decía, demostrar exacto. educación en presentarte, nombre y Primero apellido, tienen que que puedo darte el ayudar. nombre, sí, el nombre es fundamental. Tienen que decirte quién te está atendiendo. Yo Eso no es me apellido y me importante. cortó, fue maleducado. Mm. Y la verdad es que me dijo que ahí no se ocupaban porque ellos era federal y no se ocupan de las provincias. Cosa que me pareció raro, porque No, raro. Ujú. el mismo presidente Milei nombró que el 104, 134 se podían comunicar, que descubrieron un montón de cosas. Y Exacto, en evidentemente, todo el país se todo puede el comunicar. país. Sí, sí, Y sí. evidentemente este joven no estuvo escuchando lo que dijo el presidente, como así también evidentemente no tiene conocimiento suficiente, porque sabemos que si las provincias no funcionan bien, yo Exacto. fui La Plata. Ujú. Ahora, si la provincia, el sistema judicial no funciona bien, está el federal. Exacto. Tiene que ocupar de los casos. Sí. Por eso sugerimos que sigan llamando al 134 y haciendo las denuncias que tengan que hacer correspondientes, y si no, ir a otros organismos para hacer la misma denuncia, Totalmente. o acercarse al Ministerio creo que ahora ya no es Ministerio de la Mujer, no No recuerdo sé, el la nombre. verdad es que no. El famoso INADI o Ministerio de la Mujer, a mí no, por mí no hicieron nada. Yo pedí ayuda a medio mundo pedí ayuda. De Capital Humano, ahí está, el Ministerio de Capital Humano. Tal vez una sugerencia es poder ir a hablar directamente a este ministerio, tal vez con la ministra eh, que está a cargo para Petovelo, creo que es, Beethoven. para hacer fuerzas, Mercedes, para ser escuchada a través tuyo van a ser escuchadas muchas mujeres. Por eso para mí es muy importante y valoro muchísimo esta entrevista con vos, porque el valor que tenés, demostrás ser una valiente mujer que está sola, que necesita de todo el apoyo de todas las mujeres que podamos, no importa en el lugar que nos encontremos, sino ser realmente sororas, realmente empáticas de verdad. No manifestar solamente, no manifestarnos solamente con un pañuelo, o haciendo alguna, no sé, hay cosas a veces que yo siento que no tienen sentido. El verdadero sentido está cuando apoyamos, cuando buscamos los medios para que la otra busque la justicia, ¿no? Tratar de, si tenemos un contacto, pasárselo, si podemos nosotros mismos hablar con esos contactos, lo hacemos. O sea, la idea es poder generar ese apoyo y esa contención que necesita quien está del otro lado. Aparte de todo lo que hemos hablado, yo sé que vos tenés una idea o estás en un proyecto que nos gustaría que lo cuentes porque es la primera vez que yo lo escucho. Esto de querer tener una organización o como le quieras llamar o asociación
que proteja a las víctimas, ¿no? De los abusos que reciben los familiares de víctimas y víctimas después de un hecho trágico que se abusan o las organizaciones, abogados, instituciones, personas sin escrúpulos que se acercan a las víctimas o a los familiares de víctimas para provecho propio. Contanos un poco cuál es ese proyecto. Bien, el proyecto es el Centro de Orientación para Padres que Perdieron Hijos y tiene que ver justamente con orientar al individuo, de ver la situación, de cómo cada cual se encuentra, ¿no? Ver la situación del individuo a través de psicólogos, profesionales y también su situación, ¿no? Yo todo lo que me pasó a mí lo palmé en ese proyecto porque no quisiera que haya otro Mercedes. Entonces se trata de capacitación laboral, orientación en general, ya sea psicológico, psiquiátrico, derivarlo, contenerlo, apoyarlo y si se queda sin trabajo, que nos pasa a la mayoría de las personas que perdemos hijos, lamentablemente, de poder ver la situación de cómo está, en qué situación está, como para poder insertarle en el ámbito laboral. Exacto. Lo que yo digo, ¿no? Si es un profesional que puede ser, no sé, un doctor que pierda un hijo y caiga lamentablemente en una situación de vulnerable, porque puede pasar a cualquier profesional, esto no solo a las personas que no estudian, Exacto. de ver cómo se le puede encaminar y ayudar, y si se quedó sin trabajo, de buscar la forma de que se vuelva a insertarse, ¿no? Y a una persona que no tiene conocimiento de nada, de capacitarlo para que pueda Exacto. insertarse en el ámbito laboral y se pueda independizar y no depender ni caer en brazos de ningún enfermo. Exacto, el tener esta capacidad de autosuficiencia, ¿no? El poder, También, de poder, esto también le pasa no solo a los familiares de víctimas de pérdida de un ser querido, también le pasa a las madres abandonadas, a las madres que quedan solas o a los padres que quedan solos, a los abuelos, a todo aquel que está vulnerado, que no tiene recursos. El poder tener así una organización que nos apoye, que nos oriente, ¿no? Porque la palabra es orientación, para poder seguir adelante, porque se sabe que después de un dolor, de una pérdida, el shock es tremendo, no existen ni las ganas de moverse, ni de hablar, ni de nada, las personas se ausentan de los trabajos. De su diario vivir y tienen que reinsentarse después y a su vez tienen que estar en la búsqueda de la justicia constante, del pedido de justicia. Es algo que creo que solamente ustedes saben lo que ustedes están padeciendo y han padecido para poder seguir adelante sus vidas, porque ustedes están vivos, por eso son víctimas vivientes, ¿no? Las víctimas vivientes de un hecho trágico. Eh, que lamentablemente la justicia, los organismos de salud, no se ocupan, no lo están haciendo, no les interesa, pareciera, porque no se organizan, ¿no? Pasan los gobiernos y los gobiernos se enfocan en lo económico, que obviamente es importante, salir adelante económicamente, pero también enfocarnos en todas las falencias que hay, todos los problemas que tenemos sociales que tienen que ver hoy. Por ejemplo, en Argentina, el tema de los familiares de víctimas que constantemente están reclamando por la justicia de sus hijos y sus parientes, porque si no fuera por ustedes, no se llega a ningún caso seguro, no se condena a nadie, porque a nadie lo hace como con la constancia que ustedes tienen. Y en esa constancia va acarreado el dolor, la pérdida, la ausencia, el abuso, el aprovechamiento de otros, ¿no? Es lamentable, pero es real pensar que hay gente que aproveche la oportunidad de un familiar de víctima o de una víctima para abusarse en el peor momento de su vida. Despreciable, realmente repudiable, nefasto de aquellas personas que lo hacen. Contanos entonces, Mercedes, para ir cerrando, ¿cómo está ese proyecto hoy? Y cuáles son tus expectativas y pedile ayuda a la audiencia o a quien necesites para lo que necesites. el proyecto está patentado, eh,
está ahí, hablé con un grupo libertario de San Fernando para ver qué se podía hacer, me dijeron entre marzo y abril que esperara, todavía no tengo respuesta alguna, pero bueno, es muy reciente esto, el cambio de poder y todo eso, el acomodarse, pero yo tengo expectativa en que se pueda dar, pero no solo por mí, por un montón de personas y de poder rescatar al individuo, a las personas vulnerables y también de poder ayudar y capacitarlos, que es súper importante. Sí. Por supuesto, por supuesto. Yo sé que vas a tener muchísimo trabajo en Ojalá que las Argentina. personas que me estén escuchando del otro lado Sí. pueda y quiera apadrinar, me encantaría, se comunican con Analía o conmigo. Ujú. La verdad es que sería buenísimo porque no existe ni acá en el país ni afuera, porque yo en todos No, estos años no lo tuve. no lo he escuchado, por eso me llamó mucho la atención, me interesó, me pareció muy importante poder sacarlo a la luz para que todos los familiares de víctimas y víctimas sepan que hay una organización que va a comenzar, que es muy bebé, que tiene que crecer, que necesita de ser patrocinada, que necesita de la ayuda y la colaboración de todos para poder ayudar a todas las familiares de víctimas y víctimas, como ya lo hemos repetido, pero es muy importante esta orientación y este acompañamiento en estos momentos para evitar lo que le pasó a Mercedes, ¿no? Este abuso sistemático, esta revictimización que tuvo constante, esta manipulación de estos depredadores que existen alrededor nuestro, que solo creen que las mujeres o los hombres son un objeto. Realmente quiero agradecerte, Mercedes, por la valentía de poder expresar lo que te ha pasado, de contarnos tu historia, de tu pedido de justicia, de tu labor, de cómo estás trabajando para llevar a cabo un nuevo juicio, un juicio real, de verdad, que pueda poner tras las rejas a estos delincuentes. Y también tener el tiempo para poder organizarte, para poder apoyar a otros y también sé que en la búsqueda personal, estudiando, porque sé que estás estudiando, que estás muy ocupada y eso hace ver la gran mujer que sos, todo lo que puedes llegar a ser, Mercedes. No sé si sos consciente de todo lo que estás haciendo y logrando, y es maravilloso. Y aplaudimos hoy en especial en este día a mujeres como vos. Esperamos entonces, Mercedes, quiero que le dejes un mensaje al mundo en este momento, te damos ese espacio y bueno, a ver, te escuchamos. Bien, el mensaje que puedo dejar es que piensen los hombres antes de actuar y de dañar a más personas, ¿sí? Que piensen que nacieron de una mujer, que pueden tener hijas, hermanas, y que no se aprovechen de una situación tan vulnerable como es una mamá en duelo, también puede pasar en viceversa, que así como me pasó a mí, le puede pasar a un hombre, y a muchas mujeres que tengan fuerzas y que saquen fuerzas para poder hacer denuncias y que no tengan miedo, ¿sí? Y nada, yo estoy acá luchando por lo mío y a su vez también recuperándome de todo, ¿no? Hay que decirlo. De hecho, todavía es como que a veces me cuesta un par de cosas, pero se puede salir adelante, hay que tener fe y avanzar hacia adelante, especialmente hacer las denuncias. Aunque la justicia no nos escuche, hay que golpear otras puertas, porque así como hay justicia corrupta, también hay justicia del bien, que hacen su trabajo y que se reciben de jueces, de fiscales por vocación. Gracias. Es verdad, la justicia existe, sobre todo la justicia divina, pero la justicia real en la tierra está en manos de hombres honestos, en manos de aquellos que hayan estudiado y que realmente hagan valer el derecho de lo que están haciendo y que le puedan servir a la sociedad. Para eso están, para servir a la sociedad. Esperamos entonces que este mensaje, que esta historia que hoy va a traspasar las redes a los países diferentes, que nos acompañan en el mundo pueda ser de importancia, pueda hacernos reaccionar y hacer entender que nosotros necesitamos apoyarnos unos a otros, que si vemos que alguien está siendo violentado, abusado o manipulado, también actuemos en el momento. Eso habla de nuestra calidad de ser humano también. No miremos hacia el costado. Tenemos muchísimas personas padeciendo y necesitando ayuda.
tratemos de ser nosotros unos de esos recursos para brindar esa ayuda. Muchísimas gracias. Gracias, Mercedes, nuevamente. Saludos a Argentina, agradecidos a Buenos Aires también y sobre todo a San Fernando, a quien conozco muy bien. Espero que podamos entonces ser de gran ayuda y como siempre les decimos, en Valientes Mujeres no estás sola. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bye bye. Gracias a vos y a todos. Chao, Bye. chao. Gracias.